Ahora pasemos a la lectura de Parashat Bereshit, capítulo 25, versículos del 1 a 34. Abraham tomó otra esposa que se llamaba Keturah. Ella le dio a Simram, Yokshan, Medan, Midian, Ishbak y Shuach. Yokshan procreó a Sheba y Dedán. Los descendientes de Dedán fueron los Ashurim, los Letushim y los Leumim. Los descendientes de Midian fueron Efá, Efer, Hanoch, Abidá y Eldá. Estos fueron descendientes de Keturah. Abraham le dejó todas sus propiedades en herencia a Yitzhak, pero a los hijos de Abraham, por las concubinas, les dio regalos mientras vivía, y los envió lejos de su hijo Yitzhak hacia el este, a la tierra del oriente. Este fue el lapso total de la vida de Abraham, 175 años. Y Abraham exhaló su último suspiro, muriendo a una edad bien avanzada, viejo y contento, y se unió a sus parientes. Sus hijos Yitzhak y Ishmael los sepultaron en la cueva de Machpelah, en el campo de Efrón, el hijo de Tzohar, el Hitita, al frente de Mamre. El campo de Abraham que les había comprado a los hititas. Allí sepultaron a Abraham y a su esposa Sara. Después de la muerte de Abraham, Elohim bendijo a su hijo Yitzhak, y Yitzhak se estableció cerca de Beer Lahai Roi. Esta es la descendencia de Ishmael, el hijo de Abraham, que él le dio a Hagar la Mitzrita, la esclava de Sara. Estos son los nombres de los hijos de Ishmael. Sus nombres están en orden de nacimiento: Nebaiot, el primogénito de Ishmael, Kedar, Adbel, Mibsan, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafish y Kedma. Estos son los hijos de Ishmael, y con todos sus nombres y sus aldeas y sus campamentos, 12 caudillos de otros tantos clanes. Estos fueron los años de la vida de Ishmael, 137 años, y entonces exhaló su último suspiro y se unió a su pueblo. Ellos habitaron desde Javilá por Shur, que queda cerca de Mitzraim, hasta Ashur, y se estableció enfrente de todos sus parientes. Esta es la historia de Yitzhak, el hijo de Abraham. Abraham procreó a Yitzhak. Yitzhak tenía 40 años cuando tomó por esposa a Rivka, la hija de Betuel el aramita de Padán Aram, hermana de Labán el aramita. Yitzhak rogó a Yahvé a favor de su esposa porque ella era estéril, y Yahvé respondió su ruego, y su esposa Rivka concedió. Pero los niños combatían en su vientre, y ella dijo: si es así, ¿para qué existo? Ella fue a inquirir de Yahvé, y Yahvé le contestó: 2 naciones hay en tu vientre, 2 pueblos separados saldrán de tu cuerpo. Un pueblo será más poderoso que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se le acercaba el tiempo de dar a luz, había gemelos en su vientre. El primero salió rojo, todo como un manto velloso. Así que lo llamaron Esaf, que significa velludo. Luego salió su hermano, agarrando del talón a Esaf. Así que lo llamaron Jacob, que significa quien sujeta el talón. Yitzhak tenía 60 años cuando nacieron ellos. Cuando los niños crecieron, Esaf se hizo un diestro cazador, un hombre de monte, pero Jacob era un hombre manso que se quedaba en el campamento. Yitzhak favorecía a Esaf porque le gustaba la cacería, pero Rivka favorecía a Jacob. Una vez, cuando Jacob estuvo preparando un guiso, Esaf vino del campo hambriento. Y Esaf le dijo a Jacob: dame un poco de eso rojo para comer, que estoy hambriento. Por lo cual él se llamó Adom, que significa rojo. Jacob dijo: primero véndeme tu primogenitura. Y Esaf dijo: estoy a punto de morirme de hambre, así que ¿de qué me sirve esa primogenitura? Pero Jacob dijo: júrame primero. De manera que él juró y le vendió su primogenitura a Jacob. Jacob entonces le dio a Esaf pan y guiso de lentejas. Este comió y bebió, y luego se levantó y se fue. Así Esaf menospreció su primogenitura. Bendito eres tú, Elión nuestro Dios, porque nos has ordenado leer la Mikra. Amén. Ahora pasemos a la derashá sobre esta parashat. Derashá
Génesis capítulo 25, versículos del 1 al 34. Hoy meditaremos en Génesis 25 del 1 al 34, un capítulo lleno de transiciones: la muerte de Abraham, la descendencia que deja, la genealogía de Ismael, el nacimiento de Esaú y de Jacob. Este pasaje marca un cambio generacional y espiritual, y desde la perspectiva ebionita tiene enseñanzas profundas para la vida personal y comunitaria. El capítulo abre con Abraham tomando otra esposa, Keturá, y de ella nacen hijos que serán enviados lejos, mientras Isaac recibe la herencia, esto según los versículos del 1 al 6 del capítulo 25. Aquí se afirma que la alianza no es cuestión de cantidad, sino de fidelidad. La línea de la promesa sigue a través de quien vive bajo la bendición y la Torá. Desde la teología ebionita, esto nos recuerda que el reino no se transmite por sangre ni por templos, sino por justicia vivida. La elección de Isaac sobre otros descendientes no es favoritismo, sino la preservación de la enseñanza de Abraham: vivir en justicia, hospitalidad y fe en Elión. Abraham reparte dones a los hijos de Keturá, pero mantiene la herencia principal para Isaac. Alágicamente, esto nos enseña la importancia de la justa administración de los bienes, asegurando herencia espiritual y material sin crear injusticias. Más adelante, Jacob compra la primogenitura de Esaú con un plato de lentejas. Esto en los versículos 29 al 34 de este capítulo 25. Aquí hay un trasfondo alágico. La primogenitura no es solo un derecho económico, sino también un deber de servicio en la familia y en la comunidad. Venderla por un guisado muestra una falta de reverencia por las mitzvot y responsabilidades que Elión da. Históricamente, este capítulo preserva la memoria de pueblos y tribus descendientes de Abraham, tanto por Keturá como por Ismael. Es una forma de explicar la diversidad de naciones relacionadas con Israel. El relato de Jacob y Esaú refleja tensiones históricas entre Israel y Edom, dos pueblos hermanos pero rivales. El texto no es solo historia antigua, sino memoria colectiva que enseña sobre las consecuencias de las decisiones. Psicológicamente, Jacob y Esaú representan dos tendencias internas de cada ser humano. Esaú es impetuoso, impulsivo, dominado por el hambre y por el momento. Jacob es calculador, paciente, dispuesto a sacrificar lo inmediato por un propósito mayor. El desprecio de Esaú por la primogenitura es un espejo de cómo muchas veces el ego nos lleva a preferir el placer instantáneo en lugar de la herencia espiritual y la disciplina que pueden traernos plenitud. La psicología moderna lo llamaría gratificación diferida, la capacidad de esperar por un bien mayor. Prácticamente, este capítulo nos invita a cuidar nuestras prioridades. ¿Qué estamos cambiando por un plato de lentejas? Puede ser tiempo sagrado vendido por trabajo sin sentido, principios éticos entregados por dinero o relaciones profundas sacrificadas por entretenimiento superficial. El ejemplo práctico ebionita sería elegir siempre la herencia espiritual de la Torá y la justicia, aunque parezca menos atractiva para el momento. Ética y moralmente, el pasaje nos llama a honrar lo que Elión nos da. Esaú es descrito como basá, menospreció su primogenitura. Esto en el capítulo 25, versículo 34. El pecado aquí no es el hambre, sino el desprecio de lo sagrado. En contraste, Jacob no es un ejemplo de perfección, pues utiliza la astucia, pero al menos reconoce el valor de lo espiritual. La enseñanza moral es que incluso con debilidades, el que valora lo sagrado tiene más posibilidades de crecer que quien lo desprecia. Desde una mirada científica, este capítulo toca lo biológico y lo cultural. La descripción de Esaú como rojo y velludo, según el versículo 25, refleja observación física detallada. La referencia al guiso de lentejas conecta con prácticas alimenticias de la región. Legumbres como base nutricional, fuente de hierro y energía y esenciales en tiempos de escasez. Científicamente, el pasaje recuerda que nuestras decisiones espirituales también tienen una base material. El hambre, la fatiga, la biología influyen en nuestra psicología. La Torá muestra que lo físico y lo espiritual no están separados. Lingüísticamente, los nombres son clave. Esaú viene de asá,
hacer, pero en participio, lo que significa hecho o completado, como alguien acabado en lo físico, pero no en lo espiritual. Jacob proviene de Akef, que significa talón, indicando a alguien que sigue, que lucha y que toma el talón, como dice el mismo texto. No empieza como el fuerte, pero persevera hasta alcanzar. El texto subraya que el nombre de Jacob es su destino. El impetuoso Esaú menosprecia lo eterno, el perseverante Jacob lo valora. Génesis 25 nos enseña que la herencia espiritual no se mide en oro ni en poder, sino en fidelidad. Abraham dejó hijos y riquezas, pero sobre todo dejó un camino de la fe. Esaú nos advierte del peligro de despreciar lo eterno por lo inmediato. Jacob nos recuerda que incluso en la debilidad y la astucia, cuando se valora lo sagrado, hay posibilidad de ser transformado en Israel, aquel que lucha con Dios. Teológicamente, la alianza pasa por los que valoran la Torá. Alágicamente, heredar implica deberes, no solo derechos. Históricamente muestra los orígenes de pueblos y tensiones. Psicológicamente refleja la lucha entre lo impulsivo y lo perseverante. Prácticamente nos llama a no vender lo eterno por lo momentáneo. Ética y moralmente enseña a respetar lo que Dios nos da. Científicamente revela la conexión entre lo biológico y lo espiritual. Y lingüísticamente los nombres expresan carácter y destino. Que nuestra vida no sea la de Esaú, que cambia lo eterno por lo inmediato, sino la de Jacob, que aunque imperfecto, lucha por la herencia de justicia y fidelidad. Ken Yehi Ratzon, así sea la voluntad del Altísimo.